¿Alguna vez han sentido el sonido de su propia ignorancia? Yo sí. Hace unas semanas, una musicoterapeuta que quiero mucho me invitó a hablar sobre la neurociencia del lago de los cisnes. En mi cerebro, cuando ella empezó a hablar, sonó una alarma. ¡Pi! Mi artista analfabeta se activó. Yo no tenía ni idea que era el lago de los cisnes. Mi único referente era una Natalie Portman flaca hasta los huesos por el marketing de una película que ni siquiera me había visto. Pero ahí estaba yo tomando apuntes frenéticamente de todo lo que ella me hablaba. Entonces me decía, sí, Lady, entonces la ciencia, la música, la filosofía, la historia, el arte. Y yo tomaba apuntes. Cuando ella me pregunta, ¿quieres participar? Yo sin duda dije, claro que sí. ¿Por qué? Porque aunque no sabía mucho de ese tema, admiro profundamente los cerebros de los músicos y de los bailarines, porque son cerebros especializados. Así que me puse las gafas de neurocientífica para disecar todas esas vías neurales de una obra de 149 años. Llegué al ensayo 3 días antes de la obra y habían 80 músicos, 20 bailarines. Mírenme el privilegio, yo estaba sentada en primera fila. A la derecha tenía una experta bailarina y a la izquierda la experta en música, la musicoterapeuta, y me estaban soplando cada cosa que sucedía en cada acto, me explicaban, entonces él hace esto por esto y lo otro, entonces el movimiento acá implica esto, me estaban dando toda la información y en primer plano estaba la directora de orquesta en un estado de flow puro, sudando, conectada con otra dimensión. ¡Wow! Yo me enamoré del bufón, me enamoré del príncipe, me enamoré de Odette, la cisne blanco. Esa noche soñé con Tchaikovsky y pasé 3 días obsesionada con este hombre, con todo lo que había creado en su mente, a pesar de todo el contexto histórico de su vida. Y descubrí que lo que creó no solo era arte, ¿sí? Esto es una prescripción médica para el alma y la tormenta perfecta para nuestras neuronas. Esto es Brainfulness Podcast. Si ustedes creen que ir al teatro es un lujo de élite, como en algún momento yo pensé, pues la ciencia opina lo contrario. Les vengo a traer 3 datos claves. Primero, hay un renacimiento de la presencialidad. Miren que después de ese encerrón tan grande que tuvimos en la pandemia, todas las artes escénicas, especialmente los estudios se han hecho en Londres y en New York, han aumentado o han recuperado su capacidad en un 90%. El cerebro humano anhela el contacto con otros seres vivos para que las neuronas en espejo se activen. Ya no queremos ver más pantallas. Y ahora con el tema de la IA, yo creo que aún va a ser más revolucionario porque nos vamos a cansar de lo artificial, de ese lenguaje complaciente artificial de ChatGPT diciéndonos que somos los mejores, ¿no? Queremos contacto físico real. El segundo, que me toca mucho como médico, es que por allá en 2022, un poquito después de pandemia, Bruselas empezó a vivir una de las crisis más grandes de consumo de ansiolíticos que ellos han detectado como en su historial, pacientes consumiendo muchos trastornos de ansiedad y depresión, mucho consumo de fármacos, todos estaban necesitando medicamentos, pero con gran dependencia, con dificultad para sostenerlos, y ellos crean una prueba piloto de algo que se llama prescripción social, que me encanta. Y es que los médicos pueden recetar visitas a museos y a teatros completamente gratis. Es como un medicamento más, como alineado a la EPS, para tratar los trastornos psiquiátricos. Entonces miren que no es poesía, es una política pública y ellos toman esta decisión e invierten millones en esto porque esto sale de 3.000 estudios científicos que demuestran cómo el arte, la danza y la música genera bienestar a la mente, promociona, promueve la salud mental, porque claro, disminuye el cortisol, que es la hormona del estrés, aumenta la cohesión social. Y este programa de prescripción social ya se popularizó, se globalizó, hay muchas partes del mundo, muchos países de Europa especialmente, en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Singapur. Me puse a investigar incluso en Colombia. Bogotá ya tiene este programa de prescripción social, necesitamos instaurarlo en Medellín.
Y lo tercero que me encanta, porque es algo que veo mucho en la consulta, que es pacientes con dolor crónico. Hay múltiples casos, unos más famosos y más documentados que otros, pero hay múltiples casos de pacientes con dolores crónicos, intratables, refractarios a múltiples medicamentos, que después de asistir regularmente al teatro, han reportado en promedio una reducción del dolor de un 30%. Esto es un porcentaje muy, muy grande que ni siquiera logran los medicamentos de última generación. Miren qué es lo que pasa cuando nosotros vamos al teatro, así como yo estuve en ese ensayo, en primera fila, y uno está en un estado de asombro, como cuando uno ve un atardecer divino, que parece que el cielo está en fuego, que uno es como, wow, o como cuando los niños van al zoológico o vemos por un animal por primera vez, una araña en estos días con mis hijos, y uno es como, wow, tiene pelitos. Cuando estamos en ese estado de asombro mental, pasan dos cosas. Lo primero es que se liberan endorfinas, que actúan como analgésicos, son nuestros propios analgésicos, que son muy potentes. Y lo segundo es que disminuye una molécula llamada interleuquina 6, que es una citoquina, que es inflamatoria, que genera dolor. Entonces, estar en un estado de asombro en el teatro, pero no ir una sola vez, sino asistir regularmente, es una terapia para el dolor crónico. Y ojo, no tenemos que gastarnos un dineral y entonces decir, me voy a ir a ver Romeo y Julieta en Broadway, millones de pesos la entrada. No, simplemente podemos ir a los teatros locales, regionales, en el pueblo, en la ciudad que vivimos. Ahora los centros comerciales tienen teatros. Vamos regularmente a teatros con la familia, con los niños, con los abuelos. Cuando ya por fin llegó el momento del conversatorio del Lago de los Cisnes y yo llevaba 3 días estudiando como loca, yo fui sola. Mi esposo se quedó con mis hijos. Yo vivo en un pueblo como a 1 hora de Medellín. Entonces yo bajé sola en carro, llegué allá y una señora, esperando que empezara el conversatorio, una señora hermosa me dijo, ¿por qué estás sola? Y yo, no, es que mis hijos tienen 4 y 6 años, como justificándome. Yo, no, son las 8 de la noche, ellos ya están durmiendo. Y me dice, con esa sabiduría que solo dan los años, me dijo, pues yo traía a mis hijas de 4 y 6 años desde esa edad. Y 20 años después, mírenlas, acá están acompañándome. Y yo me quedé como, wow. Sucedió el conversatorio y cuando terminé se me acercó una muchacha jovencita con 2 niñas de 4 y 6 años y me dice, doctora, mire, estas son mis hijas. Yo las traje hoy a ver el Lago de los Cisnes. Y yo, esto me sacudió muchísimo porque me di cuenta en ese momento que a mi familia les sobran las pantallas y les falta el teatro. Y esa fue la razón por la que decidí hacer este episodio. De la experiencia musical, artística, de ver a todas estas personas conectadas y sincronizadas para que todo saliera perfecto, aprendí muchísimas cosas. Pero a nivel científico, lo que más me impactó es cómo ciertos sonidos pueden generar ciertas sensaciones en nuestro cuerpo y entender el porqué de qué era lo que ocurría. Miren, yo les voy a poner a ustedes para que escuchen, esto es muy cortito, no se lo pierdan, por favor, para que se animen a escuchar los metales. Miren que ya aprendí. Las trompetas, los trombones, estos instrumentos metales son los pesados del mapa cerebral. Se los voy a poner acá para que los escuchen. Cuando ellos se activan, hay una saturación tonotópica, ¿sí? De los tonos del cerebro que puede percibir en un mapa, porque recuerden que el cerebro es un mapa, se saturan. Imagínense la corteza auditiva como los teclados, como las teclas de un piano. Cuando suenan metales es como si se aplastaran varias teclas a la vez. Ustedes han visto a un niño hacer eso, que es ese sonido evolutivamente le recuerda al cerebro un sonido natural muy intenso como el de un trueno o un grito de alarma colectivo pidiendo ayuda, incluso, dicen algunos, parecido al rugido de ciertos depredadores que tienen unos rugidos muy metálicos. Entonces esto genera alarma, es una tensión, entonces nos da miedo. Cuando escuchamos esta parte de la obra sentimos miedo, pero es un miedo sabroso, porque es un miedo controlado.
Y ahora quiero que escuchen las maderas, que para mí es como el opuesto. Van a escuchar el oboe del Lago de los Cisnes. Miren que el oboe es todo lo contrario, es como un bisturí de precisión. Suena entre los 1000 y 4000 Hz, que justo es el espectro del rango de la voz humana y del canto de las aves. Entonces, cuando el hipocampo, cuando en el cerebro, esta zona de memoria, escucha un sonido, lo primero que tiene que definir es, ¿esto es un sonido vivo o muerto? ¿Sí? ¿Esto viene de un órgano vivo? O sea, ¿se cayó simplemente una piedra o es algo vivo? Y después de que dice si es algo vivo, empieza a clasificar, esto es un animal, esto es un humano. Entonces el hipocampo dice, esto es algo vivo, parece un humano hablándome o parecen pajaritos. Y yo les he contado antes que cuando escuchamos pájaros es porque no habían depredadores. Entonces esto genera calma absoluta y hay muchos reels en redes sociales que uno ve en donde dicen el canto de los pájaros calma. Sí, el canto de los pájaros calma. Y esto ya lo sabíamos, pero yo fui más allá. Imagínense que encontré un gen que se llama el FOXP2, que es un gen que compartimos con las aves, que en ellos se encarga de programar como todo el proceso de canto, el canto de las aves, y en los humanos es el gen que organiza las vías neurales de muchas funciones, especialmente el lenguaje. Entonces, cuando escuchaba el oboe y yo me sentía tan bien, es porque mi cerebro y el de ustedes está genéticamente diseñado para percibir, para sintonizar con este sonido. Estamos afinados, se siente claridad, se siente calma. Todos los que ahorita están de pronto manejando o que están en el gimnasio, que están haciendo otras cosas, en los momentos en los que yo puse estos sonidos, la corteza premotora de ustedes, donde están las neuronas en espejo, empieza a tratar de simular, se empieza a activar, entonces su cerebro no está quieto, está en movimiento solo por el hecho de escuchar la música. Y miren que la orquesta es un tema, o sea, todo lo que produce la música en nuestro cerebro, pero un tema muy diferente y que para mí es absolutamente admirable es el baile. Yo me enamoré de esos bailarines del Ballet Metropolitano cuando las veía en punta y yo decía, esto es inhumano, o sea, esto no va acorde a la anatomía, al diseño y logran unos movimientos increíbles. Miren que ellos tienen un cerebro distinto. Hay estudios que han hecho con resonancia magnética funcional en donde evalúan a las bailarinas de ballet cuando están haciendo todos esos giros y ellos detectan que casi que las zonas del cerebro, en su cerebelo, en donde está en la región vestibular y también en la región del oído interno, en donde uno siente como dónde está el equilibrio, se apagan para poder hacer estos movimientos. Es como una adaptación de ese hardware biológico, o sea, el cerebro de ellos está adaptado para poder hacer 1000 vueltas. Yo trataría de hacer 1 o 2 vueltas y caigo al piso, pero ellos están adaptados para hacerlo perfecto y enfocarse solo en la propiocepción, más que ellos están pensando en 2 tiempos adelante del paso que sigue. Entonces su cerebro va en presente, futuro, pasado y están absolutamente sincronizados con la música que están escuchando. Por favor, miren este video y miren estos giros, estos fuetes que hace en el Lago de los Cisnes, logran hasta 32 fuetes en un momento de la obra. ¿Se acuerdan que les dije al principio que cuando estaba en primera fila en ese ensayo me dieron escalofríos de estar presenciando todo esto? Pues no era solamente la música, ¿sí? No es solamente la empatía emocional y todo lo que me hace vibrar la música, sino que también es la simulación motora. Han hecho estudios y hay uno muy, muy famoso de la University College of London, en donde ven a expertos en ballet, evalúan a personas mirando a bailarines de ballet bailar, haciendo estos giros, y los meten en un escáner y ven cómo las partes de su cerebro que se deberían mover para hacer el mismo movimiento, o sea, están simulando el movimiento, se activan.
Es decir, cuando nosotros vemos al bufón o al príncipe haciendo estos saltos espectaculares, nosotros estamos bailando con ellos. O sea, nuestro cerebro está simulando el movimiento y es como si lo estuviera haciendo. O sea, recibe el bienestar de hacerlo. Ensaya el movimiento aunque estemos en completo silencio en ese teatro. Tchaikovsky sabía cómo hackear nuestro cerebro. La próxima vez que escuchen el tema del lago de los cisnes, recuerden que sus neuronas van a estar bailando una coreografía de 150 años. Volvamos al teatro, volvamos no por la foto, sino por salud mental. Si este episodio les dio una nueva perspectiva sobre el arte, por favor, compártanlo con esa persona que necesita esa prescripción médica, esa prescripción social. Por favor, regalen entradas a teatro. Díganle a ese amigo, estás de cumpleaños, te invito a ir al teatro, mira la entrada gratis. Los queremos leer en los comentarios. Si tienen un tema especial que deseen, acá estamos listos para estudiar. Nos vemos en el próximo episodio. Esto es Brainfulness Podcast.